la clase correspondiente a bases de la laparoscopía. Entonces, haciendo un pequeño recuento de lo que se ha visto clases atrás, hemos tratado de ir de lo general a lo específico, ¿no es cierto? Se ha tratado cómo está formado un quirófano, cómo está implementado, cuál es su equipamiento, las normas de bioseguridad, eh, el manejo del instrumental y demás. Y entonces surge un interrogante, ¿no? Y si todo este tiempo estamos conversando sobre entrenamiento, sobre equipamiento, sobre instrumentación, sobre bases físicas y fisiopatológicas de cirugía laparoscópica, pues entonces es importante preguntarse qué significa o qué es la cirugía laparoscópica. Y dentro de este contexto, pues establecer cuáles son los objetivos de este tipo de cirugía, conociendo desde sus antecedentes cuáles fueron sus orígenes, porque si nosotros conocemos el pasado, vamos a entender el presente y vamos a estar preparados para el futuro. Entonces, vamos a ver que a lo largo de la historia, pues, el desarrollo de la cirugía, como habíamos mencionado algo la clase anterior, va de la mano, ¿no?, con el desarrollo de las civilizaciones. Y uno pensaría que la cirugía laparoscópica es algo nuevo o tal vez moderno. Y habría que enfatizar que probablemente en las últimas décadas y en el tiempo actual es como que ha tomado un empuje y la necesidad de estar constantemente capacitándonos a la par de cómo la tecnología va evolucionando. Sin embargo, es importante mencionar que el abordaje de las cavidades es algo que no es nuevo, ¿no? Si recordamos un poquito en el antiguo Egipto, cuando hablábamos de las épocas de momias y de faraones, pues ya en ese tiempo, para realizar justamente estos procedimientos de momificación y de embalsamamiento, ya había el personal que estaba especializado con instrumentos de largas longitudes que a través de mínimos accesos, que en ese caso eran las propias cavidades, como tal el caso de las cavidades de las fosas nasales, los oídos o el ano, y se extraían ya órganos. Entonces vemos que este afán de manipular el cuerpo humano por mínimos accesos ya viene de mucho tiempo atrás. Entonces, ¿qué es la laparoscopía o qué significa la laparoscopía? Como la gran mayoría de términos médicos viene de dos vocablos griegos. El uno es láparos y el otro es escopo. Entonces, láparos justamente es un término que hace referencia al abdomen y copos a la actividad de observar. Entonces, si decimos laparoscopía, significa que es el arte, se puede decir, o la técnica mediante la cual se observa el abdomen. Entonces vemos que esta necesidad, tanto diagnóstica como terapéutica, de observar la cavidad abdominal y en general las cavidades del cuerpo humano, es la que dio origen desde su inicio a la búsqueda incesante de la exploración del cuerpo humano a través de incisiones mínimas o de accesos mínimamente invasivos. Entonces, si hacemos un pequeño recorrido a lo largo de la historia, vamos a ver que los personajes que han colaborado para el desarrollo de la cirugía laparoscópica son innumerables. Si quisiéramos mencionarlos a todos, pues no terminaríamos en esta noche. Pero sí hay ciertos hitos de la historia que es importante mencionar. Aquí vemos en esta imagen al único cirujano árabe de la época, que era Bulcasis. Estamos hablando de los años 960 a 1000, ¿sí? Es decir, es una época bastante antigua. Y este cirujano dio a entender la importancia primero de comprender la anatomía para poder realizar un procedimiento quirúrgico. Este se podría decir que fue el primer médico o el primer cirujano, porque ahora ya lo denominaríamos como cirujano, en explorar una cavidad. Él realizó la exploración del útero en este caso. Y para eso, pues, diseñó sus instrumentos, ¿no? Podríamos decir que estos son los vestigios de los primeros instrumentos mínimamente invasivos que se pudieron haber utilizado en la época. Años más tarde, estamos hablando de 1805 más o menos, Philip Busini, que era un urólogo, vamos a ver que mucho de la contribución en el campo de la laparoscopía se realiza en el viejo continente, en los países de Alemania, de Francia, y sobre todo son los urólogos y los ginecólogos
quienes sientan las bases de este tipo de cirugía de acceso mínimo o endocirugía que se llama. Entonces, Gregory Philip Bossini, él fue el primero en realizar la exploración de la vejiga a través de un tubo que fue introducido por la uretra, y la iluminación que se hacía de ese aparato que él diseñó era a través de la luz de una vela. Entonces vemos cómo ya desde la antigüedad teníamos la primera, se puede decir, equipo de iluminación, que era una vela, y el primer equipo para endocirugía, que era en este caso una especie de cistoscopio. Años más tarde, más o menos en 1853, el doctor Sormenaus, él en cambio modificó y perfeccionó el equipo previamente realizado por el doctor Bossini y realizó la primera cirugía urológica. Todo esto vemos dentro de las limitaciones tecnológicas que habían para la época. Entonces, como vemos aquí, son instrumentos bastante precarios, sin embargo, ya vemos los conceptos básicos que se mantienen hasta la actualidad, que es la necesidad de tener iluminación, la necesidad de tener una visión a través de un lente. Ya se diseñan instrumentos de longitudes prolongadas para poder acceder al organismo y de diámetros reducidos para agredir, digamos, lo menos posible el cuerpo humano. Otro de los ejemplos tenemos a Maximilian Nietzsche. Este médico también fue un médico alemán, estamos hablando de más o menos 1879. Él también realizó mejoras a los equipos urológicos previos, ya integrando diferentes juegos de lentes, mejorando la visión para perfeccionar cistoscopios. Tenemos aquí otro ejemplo como George Kelly, en 1901 más o menos. Y esta imagen que pueden ver ustedes aquí es bastante llamativa porque este es el primer insuflador que hubo en la historia. Los insufladores que tenemos ahora son bastante tecnológicos, ¿no? Pero este era un insuflador manual que a través de una bomba o una perilla que se apretaba manualmente, insuflaba aire ambiente dentro de la cavidad abdominal para crear este espacio que se necesita para la cirugía laparoscópica. Entonces son datos bastante interesantes que nos ayudan a crecer mucho en nuestro conocimiento profesional. Tenemos en el lado derecho, aquí tenemos a Dimitri Van Hot en 1901, es un cirujano, un médico ruso, que él realizó una de las primeras exploraciones ya de la cavidad abdominal, pero a través de una colposcopía, es decir, a través del fondo de saco en una paciente femenina, accedió a la cavidad abdominal. Entonces, como vemos, esto puede incluso considerarse el precursor de una cirugía Notes, una cirugía a través de orificios naturales. En el gráfico de aquí en el frente, vemos en cambio al doctor Sen. Él fue uno de los autores en realizar ya el primer insuflador automático, es decir, a diferencia del insuflador manual que tenemos acá. Y vemos que también ya empieza con sus primeras maquetas o cajitas de endotraining para irse entrenando, ¿no?, en el manejo del instrumental. Entonces vemos cómo a lo largo del tiempo no solo el conocimiento va cambiando, sino que también el diseño de los instrumentos se va forjando en la práctica. Aquí tenemos al famoso doctor Johann Berres. Todos han de haber escuchado la famosa aguja de Berres, que es utilizada para la formación del neumoperitoneo. Entonces, justamente fue este galeno, este médico, el que diseñó esta aguja con sus variantes, ¿no?, que hasta la actualidad la utilizamos algunos cirujanos para la realización de la confección del neumoperitoneo. Tenemos también al doctor Rudok. A diferencia de lo que pensaríamos, este médico era un médico internista, ni siquiera era urólogo ni era cirujano, sino más bien era un médico internista que en su afán de explorar la cavidad y de contribuir a la ciencia, él fue el primero en realizar una publicación de 500 laparoscopías con este laparoscopio rudimentario, ¿no?, que lo tenemos aquí. Entonces, como vemos, estamos hablando del año 1937, estamos ya en el año 2021 y encontramos bastantes similitudes con el equipo antiguo, ¿no? Entonces vemos los lentes, vemos el instrumental, que son de diámetros reducidos, que tienen una longitud de trabajo bastante
larga, tenemos cables monopolares, tenemos ya los esbozos de los trócares, los precursores de los trócares que utilizamos ahora. Entonces vemos cómo esta riqueza en el conocimiento de los años previos es lo que ha alimentado la tecnología de los años actuales, ¿no? Los equipos han ido evolucionando. Y esta es la primera fuente de luz fría. Recordemos que al inicio se utilizaba la luz de las velas, posteriormente se utilizaba la luz de los focos, pero estos focos eran de luz amarilla, despedían energía calórica, por lo tanto incluso podían producir quemaduras en los pacientes. Entonces, este es un técnico alemán, este es el famoso dueño de la fábrica Storz, él es Karl Storz, y es justamente el autor de la primera fuente de luz fría, que más adelante vamos a conocer. Entonces, estos detallitos también son importantes de conocer porque enriquecen mucho más nuestro conocimiento. Y como vemos, bueno, ahora ya la tecnología ha evolucionado tanto que incluso ya se supera el tema de la cirugía laparoscópica, tenemos la cirugía robótica, o en este caso, este es un trocar de una cirugía transorificial, es una cirugía NOTS, este es del útero, y por aquí se está introduciendo un trocar en el fondo de saco, en donde un instrumento que está dotado tanto de luz como de canales de trabajo para las pinzas que se van a utilizar durante una cirugía, se pueden apreciar. Entonces, como vemos, la evolución en el transcurso de los años no es solo de estas últimas décadas, sino que viene de mucho tiempo atrás, pero que en la actualidad tenemos ya grandes beneficios en cuanto a imagen, en cuanto a iluminación, en el tipo de instrumental que se utiliza, cada vez las facilidades que se brindan para el equipo quirúrgico y para beneficio de nuestros pacientes, cada vez evoluciona de mejor manera. Con estos antecedentes, pues es importante definir entonces cuáles son los objetivos de la cirugía laparoscópica. En este sentido es importante recordar algunos sinónimos o términos que podemos encontrar. En la diferente literatura o en los diferentes artículos podemos encontrar el término de cirugía celioscópica, cirugía mínimamente invasiva. Podemos tener también la cirugía de acceso mínimo, la pelviscopía, la abdominoscopía, la cirugía videoendoscópica, la esplagnoscopía, la cirugía laparoscópica o la mal llamada cirugía láser, que como habíamos conversado, esta no es una cirugía láser, sino que la energía láser es un tipo de energía que se utiliza para procedimientos mínimamente invasivos, sí, pero que no es lo mismo que una cirugía laparoscópica. Entonces, recordar que todos estos términos a la final significan lo mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de una cirugía laparoscópica? Si nosotros recordamos los 5 tiempos quirúrgicos que normalmente hay en un procedimiento, estamos hablando que hay la síntesis, hay la exposición, tenemos los hallazgos del transoperatorio, el procedimiento propiamente dicho y la síntesis. Entonces vamos a ver que a diferencia de la cirugía abierta, van a haber modificaciones en todos y cada uno de estos tiempos quirúrgicos durante la realización de un procedimiento laparoscópico. Inicialmente, estos cambios se consideraban como un inconveniente, como una dificultad, pero con el advenimiento de la tecnología y la mejora en los conocimientos y la mejora en los instrumentos que tenemos, pues todo lo que antes se consideraba un inconveniente, ahora más bien se considera un beneficio para el paciente. Entonces, vamos a ver que si vamos a aplicar estos tiempos quirúrgicos a la cirugía laparoscópica, pues entonces las mismas actividades que uno hace en cirugía abierta debería poder realizarla en cirugía laparoscópica. Entonces, hablemos un poco de la visión. Si nosotros en cirugía abierta tenemos la visualización directa de la cavidad abdominal y de los órganos intraabdominales, en la cirugía laparoscópica no vamos a tener una visión directa. Entonces, vamos a vernos obligados a contar con un equipo que solvente esa dificultad, ¿no es cierto?, esa falta de visión directa a través de los equipos que van a estar conformando una torre de laparoscopía, en este caso la cámara y el monitor. Entonces, vamos a tener la visión de la cavidad abdominal a través de un equipo de video. La exposición no será la exposición manual o con retractores de instrumental de cirugía abierta,
sino que la exposición se hará a través de, primero, la formación de un neumoperitoneo, que eso con detalle lo vamos a ver en la clase de mañana, cuyo objetivo en el neumoperitoneo, como ustedes ven en esta foto, es crear una cavidad real en donde existe una cavidad virtual. ¿Por qué decimos virtual? Porque acuérdense que el abdomen es un continente que tiene un contenido. El contenido son los órganos intraabdominales y el continente será pues la pared abdominal, tanto anterior, lateral y posterior. Entonces, a este nivel, nosotros vamos a tener que entre el peritoneo, que es la capa que recubre la cavidad abdominal, entre el peritoneo parietal, que está adosado a la pared, y el peritoneo visceral, hay un espacio mínimo que está ocupado por una escasa cantidad de líquido peritoneal. Para nosotros poder realizar un procedimiento quirúrgico necesitamos que esta cavidad se expanda. Entonces, para eso utilizamos el insuflador con el respectivo flujo de un gas inerte para crear esta cavidad. Entonces, tenemos la exposición. Y parte de la exposición y complementario a la visión es el uso de un laparoscopio. Otra de las dificultades que se había visto es que nosotros perdemos de alguna forma el sentido del tacto. En cirugía abierta nosotros tenemos la facilidad de con nuestras manos topar, palpar, sentir la textura, ¿no es cierto? La temperatura, las características de una masa sea friable, una masa dura, una masa fija, una masa móvil. Comparar, ¿no es cierto? Sabemos la textura normal de un órgano y al palparlo podemos apreciar y parte de esto define nuestra conducta quirúrgica. En cirugía laparoscópica el sentido del tacto no va a ser tan fidedigno, porque nosotros vamos a tener que valernos de una extensión de nuestras manos, que en este caso es el instrumental. Pero con la práctica se ha visto que de alguna forma esto se compensa en el sentido de que uno aprende, ¿no?, a sentir con la pinza qué estructura es dura, qué estructura es suave, qué presión debo utilizar. Entonces, esta es una de las mayores dificultades, la pérdida del tacto, pero de alguna forma los instrumentos que ahora han evolucionado, la tecnología nueva, incluso tenemos cámaras en 3D y demás, nos permite tener una apreciación un poquito más fidedigna de este sentido. Por otro lado, también recordemos que una de las dificultades iniciales fue la visión invertida. Recordemos que nosotros estamos utilizando instrumental recto, ¿sí?, de largas dimensiones, hablemos de entre 33, 36 centímetros de longitud, que al moverlo dentro de los trócares y dentro del abdomen, hacemos nosotros una especie de presión, una especie de movimiento, y esto genera que se haga un efecto de palanca. Por lo tanto, si yo muevo un instrumental para arriba en su porción proximal, en la porción distal se irá hacia abajo. Si yo muevo el instrumental a la derecha, la porción, el extremo distal se irá a la izquierda. Si lo muevo a la izquierda, se va a la derecha. Si subo la cámara para arriba, la visión me da hacia abajo. Si enfoco hacia abajo, la visión se irá hacia arriba. Es decir, esto implica que tiene que haber un entrenamiento, tiene que haber una curva de aprendizaje y una familiarización del procedimiento, no solo del cirujano, sino de sus ayudantes y de todo el equipo quirúrgico, del instrumentista, del circulante, porque todos están pendientes del procedimiento quirúrgico. Entonces, estas fueron algunas de las consideraciones que en un inicio dieron cierta dificultad en la realización del procedimiento, pero con el advenimiento de la tecnología y la formación de los profesionales también, porque ahora ya es parte de la formación del currículum y del quehacer quirúrgico, ya el familiarizarse con un procedimiento laparoscópico desde los primeros años de formación. Además, tenemos también que orientarnos, ¿no? Recordemos que tenemos una torre de laparoscopía donde nuestros ojos miran a la pantalla, ya no miran al paciente. Sin embargo, nuestras manos están dirigidas al paciente. Entonces, todo esto implica consideraciones relevantes y la necesidad de un entrenamiento. Esto con respecto al comprender cómo nació la cirugía laparoscópica, cuál es su objetivo, ¿no es cierto? Y entonces vamos a adentrarnos un poquito más en cuanto a las bases. Dentro de las bases es importante mencionar, y esta parte va un poco complementaria a la charla que recibieron con el licenciado Checa con respecto a equipamiento. Ahí revisaron todo el equipamiento del quirófano, pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más ya en el equipo específico
usado para este tipo de cirugía. Entonces, como ustedes ven aquí, tenemos una torre básica de laparoscopía. Recordemos que ahora con la llegada de los quirófanos inteligentes, pues ya no necesariamente vamos a tener la torre en esta posición, ¿no? Probablemente ya no tendremos ni siquiera tanques de CO2 dentro del quirófano, sino ya gases centralizados. Estas torres con ruedas han sido reemplazados por los brazos que cuelgan directamente desde el techo de los quirófanos y pues evitan la presencia de cables que reduzcan la producción de eventos adversos, accidentes o caídas, o el desconectar accidentalmente, sea tubos, mangueras o cables. Entonces, pero básicamente, tanto en una torre básica como en un quirófano inteligente, más o menos el equipamiento o los componentes de una torre de laparoscopía van a ser los mismos. Entonces vamos a tener un monitor, vamos a tener la presencia de un insuflador, vamos a contar también con una fuente de luz, tendremos también la presencia de una videocámara. En la medida de lo posible, idealmente deberíamos tener una videograbadora, no solo por temas médico-legales, sino porque también de la revisión constante de los procedimientos quirúrgicos que uno realiza, uno puede identificar las cosas que son susceptibles de corrección y de mejorar. Y siempre es bueno llevar un registro por los pacientes mismos. Complementariamente a esto, tendremos siempre el laparoscopio, que es el lente, o el peritoneoscopio, que es lo mismo. Una unidad de irrigación y succión, tanto para aspirar como para lavar. Una unidad que ya habíamos conversado de la parte electroquirúrgica para brindarnos la facilidad de la disección, de la hemostasia, del corte, de la coagulación. Ahora, vamos a ir revisando un poquito con detalle uno por uno. Entonces, en esta foto vemos justamente un quirófano básico, ¿no es cierto? Hemos dicho que se reemplazan las torres con ruedas ya por brazos en un quirófano inteligente que van ya conectados directamente al techo, incluso las conexiones van hacia allá. Y más o menos siempre la disposición de los equipos que forman la torre es esta, ¿no? Arriba el monitor, lo ideal es que a la vista del cirujano no solo esté el monitor, sino también el insuflador, porque necesitamos ver de manera constante los parámetros de presión intraabdominal, de flujo de CO2 y las diferentes alarmas que se están dando. Entonces, esta es la disposición correcta. Si yo tengo el insuflador acá por debajo en los pies, probablemente no veré las alarmas, a lo mejor no escucharé los ruidos y no tendré la lectura de los parámetros a la mano. Entonces, siempre es importante esta conformación de la torre de laparoscopía. Ahora, en cuanto a la visión va a estar compuesta tanto por un monitor como por una cámara. Como ustedes saben, a nivel comercial tenemos ahora una cantidad de marcas, una cantidad de modelos, incluso la manufactura tanto americana, alemana, china. Entonces, hay para todos los gustos y de todas las calidades también, pero en general siempre deben cumplir con los requisitos mínimos que se requieren. Entonces, en cuanto al monitor, siempre esperaremos que sean monitores de alta resolución, monitores de grado médico que se llaman. Recordemos que estos son los ojos del equipo quirúrgico. Sin ojos no podemos realizar una cirugía adecuada. Entonces, necesitamos ver de la mejor manera. Entonces, tendrá que ser una cámara, un monitor, perdón, de alta resolución, ¿sí? Incluso ahora ya tenemos los monitores 3D que se llaman. Se pueden también reemplazar por pantallas LED o LCD. Lo importante es que la imagen sea bastante clara y sobre todo que el mismo grado de resolución del monitor lo tenga la cámara. Porque si tenemos una cámara de muy buena resolución, pero con un monitor no adecuado, pues no podremos explotar al máximo esta facilidad que vemos. Entonces, en los monitores nosotros vamos a ver que vamos a tener por lo menos una imagen 20x, es decir, una amplificación de la imagen de 20 veces el tamaño normal. Por lo tanto, a diferencia de la cirugía abierta, podremos ver con mayor detalle ciertas estructuras. Esta es una cirugía de detalle, de paciencia, una cirugía
detalles muy bonitos. Como vemos aquí en la imagen, pues ya tenemos los monitores y las cámaras 3D que facilitan mucho tratar de alguna forma suplir esta falta de la tercera dimensión, porque recordemos que si vemos una pantalla plana vamos a tener el largo, ancho, pero nos va a faltar la profundidad. Entonces, este sentido de profundidad es el que no lo tenemos y que de alguna forma las pantallas 3D están tratando de suplir esto. Sin embargo, también requieren de un entrenamiento adecuado porque causan mareos si el equipo no está familiarizado, más bien causa incomodidad antes que ventaja por la falta de entrenamiento. Pero pienso yo que llegará un momento en que probablemente ya todos los hospitales contemos con estos monitores y estas cámaras de última tecnología. Continuando con la parte de visión, vamos a ver que para que el monitor proyecte una imagen, tiene que necesariamente estar asociado a una cámara de video. Esta cámara de video va a tener dos partes principales, ¿sí? La una va a ser el video sensor, que es esta parte de aquí, no de la cámara. Aquí va a estar el video sensor. Y la segunda parte va a ser el acoplamiento para la óptica, que es aquí donde se va a acoplar el lente o el laparoscopio propiamente dicho. Como ustedes ven, dependiendo de la marca y de la tecnología, pues hay un montón de variedades. Sin embargo, las características básicas que debe tener una cámara son, primero, ser de buena calidad, segundo, tener una alta resolución, tercero, ser pequeña y cuarto, ser liviana, porque todo esto va a determinar que pueda tener una manipulación adecuada durante el procedimiento quirúrgico. Como vemos a este nivel, vamos a tener algunos botones dependiendo del tipo de cámara que nosotros utilicemos. Y aquí vamos a tener unas pequeñas rueditas que nos van a permitir que cumpla las funciones. La cámara tiene que tener la función básica de zoom, es decir, la capacidad de poder acercar la imagen o alejarla. Esto es por control manual, ¿no? Uno con la mano lo gira. Vamos a tener el foco o el enfoque, como en cualquier cámara, que nos permite enfocar para tener una visión clara. Y vamos a tener también el botoncito de Weight Balance, del balance de blancos. Hay que recordar que una cámara, una videocámara, sobre todo en la parte del videosensor, va a tener a este nivel ciertos receptores fotocelulares. Estos receptores son los que van a emitir en respuesta a la luz una señal eléctrica que va a ser dirigida hacia el monitor y se va a transformar en un píxel. Mientras más píxeles tenga la cámara, la definición de la cámara de la imagen va a ser mucho mejor. Adicionalmente, las cámaras pueden tener las siglas RGB, que hace referencia a los tres colores primarios. Los tres colores primarios en laparoscopía hacen referencia a RGB, Red, Green and Blue, rojo, verde y azul. Esos son los tres colores primarios que utiliza la cámara para generar sus imágenes. Por lo tanto, mientras más chips tenga una cámara, tendrá también mejor resolución. Si hablamos de 3 chips, que es lo ideal, significa que hay un chip para cada color y esto va a permitir un mejor funcionamiento de la cámara. El balance de blancos lo que busca es justamente equiparar estos colores con el objetivo de, al empezar la cirugía, tener un blanco puro. Eso nos va a permitir que los colores que se proyecten a través de la cámara hacia el monitor justamente sean lo más fidedignos y cercanos a los colores de un tejido normal. Ustedes han de ver que cuando no está hecho el balance de blancos, las imágenes tienden a estar oscuras, justamente hacia el verde o el azul, o cuando hay algún sangrado importante, a veces la imagen tiende a ponerse roja. Es justamente porque hay una alteración a este balance de blancos, entonces lo que deberíamos hacer es sacar la cámara, enfocar hacia una imagen blanca, es decir, una gasa, una compresa, para que la cámara pueda realizar el balance y el equilibrio hasta obtener un blanco puro. Cada vez las cámaras son mucho más automáticas, puede incluso regular, tener el zoom de manera automática, pero básicamente esta sería una cámara, digamos, básica que podríamos tener en cualquiera de nuestros hospitales para poder realizar una cirugía laparoscópica.
Entonces, hasta aquí estamos hablando de la visión. Ahora nos preguntaremos, tenemos el monitor, tenemos la cámara, pero nos falta el lente. Entonces, este es el lente. El lente es un dispositivo, no es un dispositivo, es parte del equipamiento, incluso parte del instrumental, que tiene un juego de lentes dentro de su estructura y lo que va a permitir es captar la imagen, como vemos en esta imagen de aquí, desde adentro del abdomen. Introducimos nuestro lente para que capte la imagen y por lo tanto va a tener algunas partes. Esta parte de aquí es el lente de mayor diámetro que se va a acoplar a la zona que habíamos conversado, a la parte de acoplamiento de la cámara. Este acople debe ser el adecuado para evitar la caída del instrumental. Recordemos que todos estos equipos son bastante delicados, requieren un cuidado muy importante. La caída de un lente al piso es equivalente a que se rompan todos los lentes y cristales que tiene adentro y el equipo ya no vale. El manipular el cable de la cámara inadecuadamente también puede ocasionar daño. Entonces, son equipos muy sensibles, así como son tecnológicamente muy avanzados, podríamos decir, pero también son equipos delicados que requieren una manipulación bastante cuidadosa para evitar el daño y prolongar su vida útil. Entonces, en el extremo proximal tenemos la zona de acople hacia el cabezal de la cámara. En el extremo distal, como vemos en la porción de acá, tenemos el ángulo del lente. Tenemos en general 3 ángulos principales. Tenemos el lente de 0 grados que termina en un bisel recto. Tenemos como acá el lente de 45 grados. Como ustedes ven, la puntita tiene una angulación. ¿Qué facilidad nos va a dar? El lente de 0 grados nos da una visión frontal, una visión de frente. Como nosotros vemos ahorita, vemos al frente, vemos una visión panorámica. Pero el rato que nosotros tenemos un lente de 45 grados o un lente de 30 grados, vamos a ver que el espectro se amplía y vamos a tener una visión lateral y una visión más amplia. Se nos abre el campo de visión. Por lo tanto, mientras más complejos sean los procedimientos quirúrgicos que realicemos o dependiendo del ángulo de visión que necesitemos, un lente de 30 o de 45 grados nos va a dar una mayor visibilidad que un lente de 0 grados. De ahí la importancia de estar familiarizados con los distintos tipos de lentes y de acuerdo al procedimiento poder preparar el lente que se va a requerir. En cuanto a los diámetros, tenemos lentes que pueden ir desde 2, 3 milímetros hasta los de 10 milímetros o de 1 centímetro, que es el que más se utiliza porque justamente nos da una visión más amplia. Pero como también hay cirugía que se realiza por mini laparoscopía, es decir, por puertos bastante pequeños, menores a 5 milímetros, tenemos siempre los lentes menores que también se pueden utilizar. La longitud útil o la longitud de trabajo es esta que vemos acá, porque el lente entrará hasta aquí, donde está el trocar, pero todo esto entrará dentro del abdomen. Entonces, generalmente pueden llegar a los 37, 40 centímetros de longitud. Incluso si hablamos de cirugía bariátrica, tanto el instrumental como los lentes pueden llegar a ser más largos. Entonces, con el lente, aquí vemos de manera más clara el ángulo de 30 grados, ¿no? Vemos que se forma un bisel en la punta que va a permitir que la amplitud de la visión sea mayor. Entonces, con esto tendríamos complementado lo que es la visión. Tenemos la cámara, tenemos el monitor que está asociado a un lente. Pero como ustedes ven aquí, en la parte inferior del lente, hay un anexo en donde vamos a permitir que la luz entre. Recordemos lo que habíamos hablado del cistoscopio del doctor Bossini. Él lo que hizo fue colocar la luz de una vela. Pues aquí eso ya no, en la época actual eso ya no se hace, pero bajo el mismo fundamento físico, a través de este segmento del lente debe introducirse la luz, debe llegar un haz de luz. ¿Por qué razón? Recordemos que estamos trabajando en una cavidad cerrada, una cavidad que va a ser oscura. Entonces, si es que no hay luz, por más que tengamos una buena cámara, por más que tengamos un excelente monitor, sin una luz adecuada,
pues la cirugía laparoscópica no podrá ser llevada a cabo. Entonces, en este contexto tendremos que hablar también de la fuente de luz. Entonces, como ustedes ven, estamos viendo en la parte de la torre desde arriba hacia abajo. Asimismo, tenemos varios tipos de fuentes de luz de diferentes marcas, ¿sí? Pero estamos hablando ya de luz fría, es decir, no es luz amarilla, no es luz que produzca calor, hay que tratar de disminuir los riesgos en los pacientes. Entonces, con el advenimiento de la luz fría, se ha conseguido una mejor iluminación, una iluminación más potente y que no despida en la medida de lo posible calor. Entonces, en cuanto a las fuentes de luz, tenemos que ir de tres tipos. Tenemos la luz halógena o de tungsteno, que ya prácticamente no se la utiliza porque tiene menos vida útil, aparte que de alguna forma desprende más calor. Tenemos la luz que está formada por vapores metálicos como el xenón, que es la luz más difundida en la actualidad, la luz de xenón. Y tenemos también la luz LED, que también es una importante alternativa en la actualidad. Cada una de estas luces brinda diferente potencia y diferente tipo de vida útil. Entonces, por ejemplo, tenemos que los focos de luz de xenón duran alrededor de 600 a 1000 horas, 1000 horas de trabajo. En cambio, los focos que hay actualmente, también las fuentes de luz LED, pueden incluso abaratar costos porque pueden llegar hasta las 30,000 horas de trabajo. Entonces, como vemos, este equipo trabaja en horas y el foco, cumplida su vida útil, cumplida sus horas de trabajo, pues dejará de funcionar. Es por esto que se recomienda que durante un procedimiento laparoscópico la fuente de luz sea la última en encenderse. Es decir, primero encenderemos el monitor, la cámara, el insuflador, todo el resto del equipo, y al último se prenderá la fuente de luz. Y de igual forma, cuando se ha terminado el procedimiento laparoscópico, la fuente de luz será la primera en apagarse, justamente con el objetivo de disminuir el consumo de la vida útil del foco. Como decimos, es luz fría, por lo tanto, se asume que no va a producir quemaduras. Sin embargo, hay que tener cuidado porque sí se han de haber percatado, sobre todo cuando estamos utilizando ropa quirúrgica desechable, que si nosotros dejamos la fibra óptica, que es el instrumento a través del cual viaja la luz, en contacto con los campos, sí produce pequeñas quemaduras. Incluso puede haber ciertas pequeñas quemaduras en la piel del paciente si nosotros dejamos la fibra óptica en contacto con la piel. Entonces, a pesar de que sea luz fría, siempre tenemos que tener el cuidado de no dejar en contacto directo con el paciente para evitar este tipo de lesiones que, a pesar de ser mínimas, de no ser quemaduras de gran importancia, pero ya son quemaduras y ya son un evento adverso. Entonces hay que tratar de tener cuidado con eso. Ahora bien, la luz que se transmite a través de la fuente de luz y a través de la fibra óptica y por su intermedio a través del laparoscopio, tiene que ser una luz blanca, ¿sí? Y esta es la ventaja justamente de tanto la luz LED como de la luz producida por el xenón, porque va a permitir que la apreciación de los colores de los tejidos sea la misma que si tuviéramos la luz solar, es decir, la coloración normal. Siempre la distorsión de los colores puede hacernos confundir o puede ser un factor distorsionador en un procedimiento quirúrgico. Entonces, esta también es la ventaja de esta luz. Ahora, el equipo que produce la luz es la fuente de luz, pero cómo llega la luz hasta la cámara y hasta el lente, pues es a través de la fibra óptica. Esta es la fibra óptica que muchos de nosotros ya debemos conocer, que es una fibra, como su nombre lo dice, que está formada por múltiples haces de fibras de vidrio. Entonces, si hablamos que son fibras de vidrio, van a permitir que se transmita esta luz con mucha fidelidad y que llegue hacia el lente, hacia el laparoscopio, para poder alumbrar la cavidad y permitirnos la percepción de las imágenes. Por lo tanto, esta fibra también es de mucho cuidado, porque si decimos que es de fibra, son pequeñas fibras de vidrio, se rompen con mucha facilidad.
Y eso hay que tener cuidado durante toda la manipulación, ¿no es cierto? Desde que armamos el equipo hasta cuando la retiramos, la limpiamos, lo lavamos o lo esterilizamos. Si nosotros hacemos que estas vueltas que se dan para enrollar la fibra sean exageradas, podemos romper la fibra. Si nosotros doblamos en ángulo de 90 grados, se rompe la fibra. Y si nosotros vemos en la porción distal donde se ve el haz de luz, vamos a ver que cuando una fibra está rota, van a empezar a aparecer puntitos negros. Eso significa que poco a poco las fibras se van rompiendo hasta que llegará un momento en que la capacidad de la luz, la intensidad de la luz dentro de la cavidad abdominal no va a ser la suficiente para poder permitir una cirugía segura. Si no tenemos una visión adecuada, tanto en calidad de imagen como en la iluminación, pues tornamos una cirugía que puede tener excelentes resultados en una cirugía de riesgo. Entonces, una fibra de vidrio que ya no permite la transmisión adecuada del rayo de luz desde la fuente de luz, ya debería ser desechada. Entonces, en ese sentido, tener mucho cuidado con la manipulación de estos equipos, porque como digo, son muy sensibles, son muy delicados y pues se dañan. Generalmente todos estos equipos que hemos mencionado, el lente, la cámara, la fibra óptica, tienen que ser estériles porque van a estar en contacto con el campo operatorio. Entonces, todos estos equipos son susceptibles de ser autoclavados, ¿no? Por diferentes métodos, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, bueno, todo eso ya conversarán con el licenciado Checa. Pero en caso de no poder hacerlo, o muchas veces por prolongar la vida útil de los equipos, en nuestro medio lo que se utiliza son las fundas cámara o los cobertores para todo este tipo de cableado que pretendemos que esté estéril durante el procedimiento quirúrgico. Si está contaminado, pues no lo podremos poner en contacto con nuestro paciente y con toda la ropa quirúrgica. Eso en cuanto a la fuente de luz. Ahora bien, tenemos también el insuflador. El insuflador es parte fundamental del equipo de laparoscopía. Si bien sin ninguno de los otros componentes de la torre no podemos realizar la laparoscopía, pero tal vez es este uno de los más importantes. Y la formación del neumoperitoneo es uno de los pasos más delicados de la cirugía laparoscópica. Es por esto que a este tema le vamos a dar una clase entera el día de mañana, en donde vamos a hablar con más detalle cómo se forma el neumoperitoneo, cuáles son las consideraciones que hay que tener y cuáles son los cambios fisiológicos que el neumoperitoneo ocasiona en nuestro organismo, porque son de vital importancia al momento de realizar una cirugía de este tipo para prevenir complicaciones a futuro. Entonces, este tema con detalle lo vamos a tratar el día de mañana. Sin embargo, no está por demás mencionar que el insuflador es un equipo biomédico cuyo objetivo es bombear un flujo de gas inerte, que en este caso el gas inerte es el CO2. ¿Por qué CO2? También lo veremos mañana, pero el CO2 es el gas ideal, ¿no? El gas ideal tiene que no tener color, tiene que ser inerte, es decir, no tiene que ser combustible, porque recordemos que nosotros vamos a usar electrocirugía y si, por ejemplo, usamos oxígeno y prendemos una chispa, ese rato hay una explosión, ¿no es cierto? Entonces, a lo largo del tiempo, asimismo, se vio cuál era la consideración para ver cuál es el mejor gas que se puede utilizar para crear un neumoperitoneo. Incluso el mismo aire ambiente no es ideal, no es tan recomendable, primero porque tiene mayor porcentaje de oxígeno en su composición. Segundo, la reabsorción es muy lenta. Recordemos que el neumoperitoneo que se forma normalmente después de una cirugía abierta por el solo hecho de haber estado abierta la cavidad, puede demorar hasta 11 días en reabsorberse. Entonces, imagínense si nosotros trabajáramos con un neumoperitoneo con aire ambiente, sería imposible trabajar de esa manera. Entonces, este insuflador lo que va a bombear es CO2, dióxido de carbono. Por lo tanto, va a estar alimentado por una conexión de CO2, que como vimos puede ser a través de un tanque, pero idealmente a través de gas centralizado por las tomas que se realicen a través del quirófano. Entonces, este insuflador va a tener ciertos parámetros que van a medir presión intraabdominal,
van a medir el flujo con el que se debe medir. Y todo esto, como les digo, con un poco más de detalle vamos a tratar el día de mañana, justamente porque es un tema muy, muy importante de revisarlo con detalle. En todo caso, el insuflador va a estar del insuflador va a partir una manguera de CO2, una manguera plástica, cuyo objetivo va a ser conectarse al dispositivo Luer Loop que se encuentra a nivel del trocar principal. Generalmente es un trocar de gran calibre, que puede ser de 10 milímetros. Generalmente es el que utilizamos en el ombligo para insuflar el CO2 dentro de la cavidad abdominal y crear esta cavidad real, que generalmente la presión intraabdominal que vamos a manejar será de unos 15 milímetros de mercurio. Eso en cuanto al insuflador. Como vemos, hay varias marcas, varios equipamientos, pero el objetivo de todos es el mismo y pues mañana revisaremos eso con mayor detalle. Ahora bien, tenemos ya la conformación de nuestra torre de laparoscopía que nos va a permitir crear la cavidad. Tenemos el equipamiento que nos va a permitir ver dentro de la cavidad, pero ahora viene la extensión de nuestras manos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos saber cuál es el instrumental básico para realizar una cirugía laparoscópica. Digo instrumental básico, me parece que esto también estaban tratándolo de alguna forma con el licenciado Checa en la parte de instrumentación, pero digo instrumental básico porque ahora todo es posible, ¿no? Casi todas las pinzas que tenemos en cirugía abierta, la tecnología y los técnicos que se dedican a esto son tan hábiles que la gran mayoría de pinzas que tenemos en cirugía abierta las tenemos también ya en cirugía laparoscópica, incluso mejoradas, reticuladas, articuladas. Entonces nos va a permitir tener una gran variedad de armamento para nosotros escoger de acuerdo al objetivo mediante el cual van a ser usados. Ahora bien, para nosotros poder manipular o acceder dentro de la cavidad abdominal con nuestro instrumental, indispensablemente tenemos que tener los puertos de trabajo, porque recordemos que la pared abdominal está formada por varias capas. Tenemos piel, tejido celular subcutáneo, dependiendo de la ubicación, varias fascias. Tenemos la aponeurosis, viene la capa muscular, después tendremos el peritoneo y entonces recién ahí entraremos dentro de la cavidad abdominal. Entonces necesariamente tenemos que tener un puerto de trabajo que nos permita la entrada y salida de manera libre de todo el instrumental, tanto de la óptica como de las diferentes pinzas e insumos de la laparoscopía que se requieran para realizar el procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, es indispensable el uso de los trócares de la laparoscopía. En este sentido, los trócares de la laparoscopía, como ustedes ven, bueno, de acuerdo al procedimiento que se va a realizar, tienen localizaciones específicas donde se deben colocar, eso también veremos en una de las clases, pero que tienen ciertas características, ¿no? Los trócares pueden ser de varias dimensiones, pueden ir desde 2, 3 milímetros hasta 15 o a veces 20 milímetros de diámetro, es decir, del orificio a través del cual va a ingresar el instrumento de trabajo. Y la longitud también puede variar más o menos desde 10, 7 milímetros, 10 hasta 15 milímetros de longitud del extremo de la camisa para penetrar en la cavidad abdominal. Sobre todo si hablamos, por ejemplo, de cirugía bariátrica, necesitaremos trócares más largos, probablemente más anchos para el uso de autosuturas, para penetrar en una pared abdominal de un espesor mucho mayor. Entonces, es indispensable el uso de los trócares. El número de trócares que se utilicen obviamente dependerá del procedimiento quirúrgico. En cuanto a variedad de trócares, como ustedes saben, en el mercado tenemos un sinnúmero. Tenemos desde los trócares reutilizables, los trócares metálicos, hasta los trócares desechables que vienen de diferentes dimensiones, de diferentes colores, con diferentes puntas, unas romas, otras cortantes, unas con cuchillo incorporada, otras sin cuchillo incorporada, de diferentes diámetros, pero todos cumplen con la misma función, que es la de constituir un puerto de acceso a la cavidad abdominal para a través de este puerto poder introducir los instrumentos. Entonces, como ven, hay varios partes de un trócar, ¿no es cierto?
Entonces, un trocar va a estar formado por algunas partes básicas con sus variables de acuerdo al modelo. Entonces, tendremos un punzón, que es este de aquí, ¿no? Tiene un extremo proximal que es más ancho, un extremo que es longitudinal, que entra por la luz del trocar, y un extremo distal que generalmente será romo o cortante, pero cuyo objetivo es divulsionar las fibras musculares de la pared abdominal para permitir el acceso del trocar hacia la cavidad. Aquí tenemos un ejemplo de trócares metálicos donde vemos las mismas partes, ¿no? Este es el punzón que permite el ingreso, porque de lo contrario, si es que es un instrumento romo, probablemente no va a poder ingresar dentro del abdomen. Tenemos también un conector Luer-Luc que nos va a permitir el conectar la manguera de CO2 para que a través de este conector ingrese el CO2 y fluya a la cavidad abdominal. Dentro de la camisa, que es esta de aquí, que se extiende hasta acá, tendremos una válvula unidireccional que va a permitir que por aquí entre el CO2, pero que el CO2 no salga hacia el exterior. Muchas veces ustedes han de haber escuchado cuando están en un procedimiento laparoscópico que sí hay salida de CO2 y se debe a que esta válvula ya no está funcionando adecuadamente. Sea que sea el trocar reutilizable o que sea el trocar desechable, estas válvulas a la final tienen un tiempo de vida útil porque igual son de caucho, no son válvulas metálicas. Entonces, en la generalidad de los casos, entonces esta válvula, así este trocar sea reutilizable, esta válvula deberá ser reemplazada cuando su funcionamiento ya no sea el adecuado. Aparte de eso, en el extremo proximal del trocar tenemos un segmento que es el reductor, que es un caucho que reduce el diámetro. Si aquí tenemos un trocar que tiene 1 centímetro de diámetro y decimos que los instrumentos de trabajo son de 5 milímetros de diámetro, este reductor va a permitir que justamente este diámetro disminuya para que no haya fuga de CO2 hacia el exterior. Es lo ideal, ¿no? Entonces aquí vemos algunos ejemplos, acá vemos otros ejemplos, de igual forma, el punzón, la camisa, aquí vemos una camisa desarmada, aquí tiene una válvula metálica, pero sin embargo siempre hay empaques de caucho que son los que permiten el efecto de válvula, que siempre deben estar en óptimas condiciones. En la actualidad ya no tenemos solo trocares lisos, tenemos trocares fenestrados, unos con fenestras longitudinales, otros con estrías en Z, cuyo objetivo es tratar de hacer un poco de resistencia y que los trocares no se salgan con facilidad el momento que nosotros metemos y sacamos el instrumental. El punzón únicamente se utiliza el rato de introducir el trocar, pero posteriormente a ello se lo retira para tener la luz de trabajo. Estos punzones, en el caso de los trócares desechables, vienen con botones que permiten la activación de una cuchilla cortante aquí en el extremo distal y que es una cuchilla retráctil, es decir, se encuentra activada en el momento en que el trocar está penetrando, divulsionando las fibras musculares, pero que una vez que vence esa resistencia, la cuchilla se retrae para evitar lesiones inadvertidas. Obviamente para colocación de estos trócares existe una técnica, hay que hacerlo de una manera cuidadosa para no ocasionar lesiones intraabdominales dependiendo de los trócares. En cuanto al resto del instrumental, bueno, lo vamos a agrupar de alguna forma de acuerdo al uso que le vamos a dar. Habrá cierto instrumental que cumplirá varios usos. Entonces tenemos los instrumentos de disección, es decir, para divulsionar tejidos, para separar, para cortar, ¿no es cierto? Tenemos los instrumentos de corte propiamente, tenemos instrumentos de sutura, instrumentos de hemostasia, instrumentos de exposición, de succión y drenaje y de canulación. Únicamente vamos a ver algunos de los ejemplos porque, como les digo, la cantidad de instrumental es bastante variado y realmente nos tomaríamos un día entero, quizás más, revisando todo esto, pero más o menos vamos a tener una visión general y ya quedará de tarea ir a investigar un poquito más sobre esto, familiarizarnos con el instrumental, verlo. Este instrumental generalmente en cuanto a pinzas va a estar conformado por 3 elementos. Es un mango que a través del cual va a ser sujetado por el cirujano. Tenemos la camisa que es aislante, no es metálica,
y el inserto de trabajo, que tiene un alma metálica por dentro y con su extremo distal, que es la parte útil de la pinza. Entonces, estábamos en el tema de disección, ¿no es cierto? Entonces, esta es la llamada pinza de Maryland o Kelly, ¿sí? Que como ustedes ven, es una pinza curva con un extremo aguzado, pero romo, y que nos permite realizar la manipulación de los tejidos, la disección de los tejidos. Es una pinza que no es traumática, es decir, que no lesiona el intestino y tiene pequeños dientecitos. Este es un ejemplo de una pinza Maryland. Tenemos también otro tipo de pinzas para disección, como por ejemplo la pinza Cystic-Conen Mixter, que tiene una angulación de 90 grados que nos permitirá la divulsión de tejidos para la individualización de conductos, de arterias, de vasos, ¿sí? Todas las pinzas funcionan como una tijera, ¿no es cierto? A través de la manipulación del mango que permite la apertura y cierre de las mandíbulas. Como parte de instrumentos de disección, que también pueden ser instrumentos de hemostasia y de cauterización, tenemos los electrodos monopolares que habíamos visto en la parte de energía monopolar. Estos electrodos monopolares van a ser instrumental longitudinal, que va a superar los 33, 36 centímetros de longitud, de 5 milímetros de diámetro, que en su extremo proximal va a tener un polo para conectarse a la energía monopolar y que su extremo distal va a tener diferentes características, como un gancho en L, un gancho en J, por eso se lo llama hook, ¿no? Justamente por ser un gancho de diferentes tipos. Tenemos la famosa espátula. Entonces, todos estos instrumentos nos van a permitir cortar, coagular y disecar para individualizar las diferentes estructuras durante el procedimiento quirúrgico. De ahí la importancia de que tanto el personal instrumentista como el personal circulante tiene que estar atento de la cirugía, ¿no? Tiene que estar viendo en las pantallas en qué parte del procedimiento quirúrgico van para tener listo el instrumental que se va a requerir para tal o cual tarea. Entonces, es importante por esa razón saber la función de cada una de ellas para estar preparados para la asistencia durante la cirugía. Ahora bien, en cuanto al instrumental de corte, básicamente el principal va a ser la tijera, una tijera como cualquier tijera que nosotros tenemos conocimiento, pero obviamente con la contextura y la composición de una pinza de laparoscopía, donde tendremos asimismo el mango, el terminal monopolar para cuando se quiera cauterizar. A mí en lo personal no me gusta cauterizar ni con tijeras ni con Kelly, sino únicamente con el gancho o con la espátula, justamente por prolongar un poquito la vida útil del instrumental y por controlar de mejor manera la energía que se produce dentro del abdomen. Sin embargo, están diseñados para ser utilizados con energía y producir corticoagulación con este tipo de instrumental. Entonces, como vemos, pueden ser tijeras rectas o pueden ser tijeras curvas como una Metzenbaum, en este caso laparoscópica. Existen también bisturís laparoscópicos, que es instrumental longitudinal con una pequeña punta cortante en el extremo distal. Eso en cuanto a corte. Para exposición, es decir, para separar, tenemos diferentes separadores. En este caso, vemos que hay retractores hepáticos, se los llama, porque generalmente sirven para levantar los lóbulos prominentes, especialmente del lóbulo izquierdo del hígado. Estos separadores tienen, como vemos aquí, un abanico de palas que se activan mediante el giro de su extremo proximal. Entonces esto viene colapsado, viene cerrado, y el momento que uno gira el extremo proximal del separador, esto se abre como un abanico dentro de la cavidad y permite la separación de los órganos. Obviamente, para sacar y para meter este instrumental dentro del trocar, pues tendremos que cerrarlo para que pueda salir de manera adecuada. Los hay también de manera reticulada, articulada, separadores percutáneos como el de Ribelt que vemos acá, que también sirven para exponer. De igual forma, para exponer tenemos diferentes pinzas y aquí tenemos una variedad pero increíble. De manera general, son pinzas traumáticas y atraumáticas. ¿Por qué se las llama traumáticas? Porque la fuerza que ejercen y la contextura de los dientes puede lesionar el tejido. Entonces, si es que yo voy
a sujetar una asa de intestino, y más aún si esta asa está edematizada, nunca voy a utilizar una pinza traumática, porque esa pinza traumática me va a desgarrar, me va a perforar el intestino. Entonces ahí deberé utilizar una pinza atraumática, que puede ser un mismo grasper, pero con otra contextura de dientes, o una pinza intestinal como la que vemos acá. Entonces, como vemos, hay mucha similitud con las pinzas de cirugía abierta, pero son variantes que se han hecho en el extremo distal de las pinzas de laparoscopía y que nos van a permitir un agarre adecuado de los tejidos. Entonces vemos que también hay pinzas de Babcock, hay pinzas el endoclitch, que se llama, que es una pinza fenestrada, y tenemos pinzas traumáticas también, como la pinza de lagarto, que sirve para agarrar cuando nosotros necesitamos un agarre sostenido. Por ejemplo, ya hice la colestectomía, ya terminé mi procedimiento, pero quiero extraer la vesícula a través de un puerto de laparoscopía. Entonces, esta pinza me sirve para agarrar la pieza y que no se me suelte. Entonces, de acuerdo al procedimiento, al tipo del tejido, a la calidad y obviamente a la preferencia del cirujano, se escogerá la pinza que nosotros vayamos a utilizar. Tenemos también pinzas para sutura, y entonces aquí el rey de la sutura obviamente será el porta. Dependiendo de las condiciones de la institución en las que trabajamos, a veces nos toca adaptarnos, ¿no? Y con una misma Maryland o con un mismo Grasper podemos realizar sutura. Sin embargo, no es lo ideal y no es lo correcto. Lo ideal es utilizar el instrumental que está diseñado para eso. En este caso es un portalaparoscópico. El portalaparoscópico puede tener diferentes tipos de mango como este que es angulado, que es un poco más cómodo, mangos rectos, o otro tipo de mangos que únicamente utilizan la presión del pulgar para abrir y cerrar con un solo movimiento. Tenemos portas derechos y portas izquierdos, dependiendo de la angulación de la punta. Entonces puede ser utilizado con la mano derecha o con la mano izquierda, o portas rectos que pueden ser utilizados con cualquiera de las dos manos. La función del porta es justamente sujetar la aguja para poder realizar una sutura intracorpórea. Este instrumental que vemos aquí en la parte media es el EndoStitch. Viene también de manera desechable, como producto desechable, pero también me parece que existe como producto, como instrumental autoclavable. La función de este dispositivo, de este instrumental, utiliza una aguja con doble punta. Entonces, con un solo movimiento, el rato que se cierra la mandíbula, la aguja pasa del lado derecho al lado izquierdo. Y obviamente junto con ella pasa el hilo. En un segundo movimiento pasa la aguja del lado derecho al lado izquierdo y así viceversa. Entonces no necesitamos hacer el cambio de pinza de la mano derecha a la mano izquierda para la manipulación de una aguja como una sutura normal, sino que este dispositivo ya viene diseñado y viene precargado con la aguja, que puede ser de poliglactina o de cualquier otro material, y que pasa de un extremo de la mandíbula al otro para hacer una sutura más ágil. Entonces, otro de los instrumentos que se pueden utilizar para sutura. Tenemos para hemostasia. Bueno, habíamos conversado ya del uso de tanto energía monopolar, bipolar, bisturí armónico, pero tenemos también otro instrumental que nos sirve para la aplicación de clips. Clips que pueden ser de polipropileno, que pueden ser polímeros, o pueden ser de titanio también. Entonces, a este instrumental le conocemos como clipadora, ¿sí? Clipadora de clips de titanio o de polímero. Y dependiendo del calibre del vaso que queramos ligar o de la estructura que queramos ligar, entonces tenemos de diferentes medidas. Medium large, large, extra large, incluso más pequeños todavía. Y pues esto se cargará, esto es un dispositivo médico desechable de un solo uso que se adaptará al extremo distal de la clipadora para con ello poder clipar un vaso, un conducto. Entonces estos los tenemos dentro del instrumental de hemostasia. Es una clipadora de titanio, fíjense en el extremo distal de la pinza que es recto, y esta es una clipadora de un clip de polímero, en donde vemos que en el extremo distal tiene un pequeño ganchito en las dos mandíbulas que se va a adaptar al clip
de polímero que habíamos revisado. Para canulación también existen algunas pinzas. En este caso les he traído como ejemplo la pinza de Olsen. Esta es una pinza similar a una pinza Grasper de laparoscopía, pero tiene la particularidad de que tiene un canal de trabajo en el centro del inserto. A través de este canal de trabajo se puede introducir una sonda muy fina, probablemente unos 6 French, que sale por en medio de las dos mandíbulas y que nos permitirá ingresar algún medio de contraste. Esta pinza se utiliza para realizar una colangiografía transoperatoria. Entonces tenemos la ventaja de que por un mismo puerto de laparoscopía entra una pinza que agarra y que a la vez canula una sonda que por el extremo distal la podemos dirigir hacia el conducto biliar o hacia el conducto cístico con el objetivo de inyectar contraste y poder hacer una colangiografía transoperatoria o poder realizar un lavado del conducto. Entonces, esta sería una pinza de anulación. Y para succión y drenaje, este es un dispositivo básico que no puede faltar. Las hay, como ven aquí, en instrumental reutilizable o también en instrumental, bueno, todo lo que hemos visto puede existir en instrumental desechable de un solo uso también, con las mismas características. Vemos que hay gran variedad de tipos de succiones, en flauta, en pistola. Lo importante es que siempre van a tener dos terminales, uno de succión y uno de irrigación, tanto para absorber líquidos corporales, sangre, bilis, pus, cualquier líquido generado en el transoperatorio, como para irrigar y lavar la cavidad. Y las cánulas van a ser delgadas de 5 milímetros o podemos tener cánulas más anchas de 1 centímetro. Entonces, esto también es un instrumental indispensable para realizar una cirugía laparoscópica. Entonces, como hemos visto, hemos dado un breve recuento desde los inicios de la cirugía laparoscópica, cómo está formado una torre de laparoscopía, el instrumental básico que se debe tener para poder realizar este tipo de cirugía. Y vemos que un adecuado manejo y entrenamiento multidisciplinario es indispensable, ¿no? Este es, como habíamos mencionado siempre, es un trabajo en equipo. Todo el personal tiene que estar entrenado, cada uno cumple su función, pero todas y cada una de ellas son complementarias. Entonces, una vez finalizado este capítulo, vamos a ver que a continuación van a haber ciertos temas que deberemos abordar, porque nos queda pendiente, ¿no es cierto?, el manejo del neumoperitoneo, los cambios fisiológicos. Hay que complementar con los abordajes y la triangulación, el posicionamiento y la ergonomía, ciertas consideraciones generales anestésicas, las técnicas de instrumentación, la hemostasia y las complicaciones de una cirugía laparoscópica. Realmente el abordar todos los temas de manera muy detallada en un curso resulta bastante difícil, pero hemos tratado de darle el enfoque más práctico posible para tratar de que sea una charla lo menos aburrida posible y que tal vez sea lo más práctica y que les deje alguna enseñanza en este sentido. Hasta aquí lo que teníamos preparado para el día de hoy. Quedo atento de las inquietudes que espero poderlas responder de la mejor manera.